Saludos hermanos en Dios nuestro Padre y en su Hijo unigénito. Vamos a tratar un tema titulado Que sean uno, la boda del Cordero. Esto es sumamente importante debido a el límite de tiempo en el que estamos viviendo. Voy a compartir estas cosas para aquellos que aún tienen interés de encontrarse con el esposo, los que aún tienen interés de llegar a la presencia de Dios, los que todavía anhelan una patria mejor, la patria celestial. Mi nombre es Eddie Sánchez. Siempre que haya una oportunidad de recibir el cumplimiento de una promesa de Dios, estaré atento y esperaré. Esto no es vergüenza, ya que la esperanza no avergüenza. Romanos 5:5. Mi espera en Dios no se basa en una fecha, sino en su palabra fiel. Lamento que los que no son entendidos se hayan desviado de la verdad y hayan cambiado y torcido la palabra de Dios. Cada vez que haya una oportunidad la voy a publicar por si alguien oye y desea hacer suya también esta esperanza. Nadie tiene derecho a reclamar hacia mi persona porque nada le he quitado ni le he pedido nada. Creer o no creer es propio de cada quien y cada quien debe afrontar su fe. Pero no he visto a nadie que haya esperado, aunque no haya recibido, que esté en vergüenza delante de Dios. Y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Eso está en Hebreos 11, del 13 al 16. Y lo vamos a leer. En Hebreos 11, del 13 al 16 dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, realmente a nadie le he quitado nada, nadie tiene por qué reclamarme nada. Simplemente he estado compartiendo mi esperanza. Y no es una palabra de Eddie Sánchez, sino que viene presentada con todo un conjunto de elementos y de pruebas que determinan la razón por la cual estoy esperando en un momento determinado del tiempo de Dios. Siempre que haya una fiesta de Dios es una buena oportunidad para que Dios manifieste en ella lo que es su plan de redención. Por eso las dejó instituidas, para que nosotros participemos del gozo de la esperanza. Vamos, hermanos, entonces a ver lo que es la boda o lo que es la unión con el Hijo de Dios. Juan 17, del 1 en adelante. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. De esta parte quiero resaltar que el lema nuestro, porque es el Evangelio eterno, es el versículo 3, y esta es la vida eterna. Conocer a Dios y conocer al Hijo de Dios es la vida eterna. Los que andan todavía en misterio, que no conocen a Dios, ni pueden explicarlo porque es imposible para ellos, ya que su misterio es algo que no se puede explicar y nunca se podrá explicar, porque el día que llegue a explicarse dejaría de ser misterio. Estos hombres hoy adoran algo que no conocen. Nosotros hemos conocido el nombre de Dios, hemos conocido a Dios, y el Hijo de Dios nos ha manifestado al Padre, nos ha dado a conocer al Padre, y el Padre nos ha dado a conocer a su Hijo. Ciertamente solamente se le entrega esta información o este entendimiento a los que son de Dios. Por eso dice: tuyos eran y me los diste. Y mientras permanezcamos en este entendimiento y en esta verdad, guardaremos la palabra de Dios. En el versículo
7 en adelante, continúa Juan 17. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. De este Juan 17, del 7 al 12, resaltamos que realmente los discípulos habían conocido que él era hijo engendrado, nacido de Dios. No era el segundo Dios de la Trinidad, ni el tercero, ni era un gran ángel, ni era un gran profeta, no. Era el hijo engendrado de Dios en los días de la eternidad. Y realmente los discípulos creyeron que Dios había enviado a su hijo al mundo, como dice Juan 3:16. El Hijo de Dios, sabiendo esto, no ruega por los que son del mundo, ruega por los que son de Dios, porque ese pecado en contra del Hijo de Dios y de Dios no es perdonado, y por eso no se pide por ese pecado de negar al Hijo de Dios. Solamente se pide por los que son de Dios, que han conocido a Dios y al Hijo. Por eso no ruega por el mundo. Eso lo dice en el versículo 9. Ciertamente lo del Padre es del Hijo y del Hijo es del Padre, porque ellos son los dueños de todo. El Hijo de Dios iba a partir hacia su Padre, pero le dice a su Padre en el versículo 11, y esto es algo que tenemos que ir tomando primera vez, para que sean uno. Dice, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ciertamente, nosotros tenemos que ser uno para poder compartir después con el Hijo de Dios y con el Padre. El Hijo de Dios estuvo guardando a sus discípulos mientras estuvo con ellos, pero hubo uno, el hijo de perdición, que se perdió. Juan 17, 13 al 19 en esta ocasión. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esta parte de esta oración que el Hijo está haciendo a su Padre dice que nos aparte a nosotros en la verdad, en la palabra de Dios que es verdad. Solamente tenemos un camino en este mundo. No es un camino visible, no es un camino trillado como cualquiera que podemos ver lleno de polvo, no. Si usted quiere seguir en el camino y seguir el camino que es el Hijo de Dios, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y Él es la verdad, solamente hay una forma de permanecer en el camino, y es permaneciendo en la verdad. Solamente hay una forma de llegar al Padre, y es amando la verdad y siguiendo en la verdad. Si alguno no acepta la verdad y es capaz de dar la vida por esa verdad, no es merecedor del agrado de Dios. Ahora el Hijo de Dios envía a los que son de la verdad para que vayan al mundo a predicar esa verdad. Y ahí el Hijo de Dios es glorificado. Juan 17, del 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dice el Hijo de Dios que no ruega solamente por los discípulos, apóstoles, sino que también está rogando por todos aquellos que tengan la misma fe que ellos, con los que le crean a ellos, con los que
entiendan el mensaje que fue depositado en ellos por parte del Hijo de Dios. Las mismas palabras que el Padre le dio al Hijo, el Hijo le dio a los discípulos, y es la misma palabra que nos ha dado a nosotros hoy. El Hijo de Dios rogó por nosotros, para que nosotros también en este tiempo seamos uno, así como los discípulos llegaron en un momento a ser uno. Que así como el Padre y el Hijo en propósito y en todo son uno, y escudriñan todo entre ellos, así también nosotros seamos uno. La unidad a la que se refiere aquí, según el versículo 23, es yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. El Hijo de Dios en nosotros es la esperanza de gloria. El Padre estuvo en el Hijo reconciliando al mundo consigo mismo. Ahora el Hijo en nosotros nos lleva a su Padre. Todo esto para que nosotros demos un testimonio fuerte acerca del Padre y del Hijo. Por eso dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Porque nadie que conozca esta verdad se quede en silencio, sino que se la comunica a los demás. Y el mundo tiene que entender que Dios tiene un Hijo y lo envió a este mundo. Y que los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Versículo 24 al 26, otra vez. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Ciertamente, Dios le entregó a aquellos que han creído en Él a su Hijo. Ciertamente, Dios ha amado a su Hijo desde el principio, pero también amó al mundo. Pero el mundo no conoció al Hijo de Dios. Y el mundo tampoco conoció a Dios. Pero los que han creído, estos han conocido a Dios. Y esa es la vida eterna. El mundo no conoce hoy quién es Dios. Menciona a un Dios, pero no sabe quién es. Ese Dios al que ellos mencionan y adoran es el enemigo de Dios, que ha ocupado el lugar de Dios y ha ocupado el lugar del Hijo de Dios. Ahora debemos conocer al Padre y al Hijo, y tenemos que entender claramente que a quien esperamos para que habite en nosotros es al Hijo de Dios, como dice el versículo 26, y yo en ellos. En Colosenses 1, del 26 al 27, nos aclara un poquito más esto. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No es un tercer Dios en nosotros, no es un Dios desconocido en nosotros, no es un tal espíritu en nosotros, sino que es el Hijo de Dios en nosotros, como dice Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. El Hijo de Dios en nosotros es lo que nos hace ser uno con el Hijo y nos hace ser uno con el Padre. Nosotros tenemos que entender que la unión es el Padre en el Hijo en nosotros, nosotros en el Hijo. A esto es a lo que se le llama el matrimonio. La unión entre nosotros y el Hijo de Dios es un matrimonio que el Padre autoriza, legaliza y prepara a fin de llevarnos adoptados a la familia del cielo. ¿Cuántos señores tenemos entonces? ¿Cuántos señores hay para nosotros? 1 Corintios 8, del 5 al 7. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Ciertamente para los discípulos existía solamente un Dios, el Padre, y solamente tenían un Señor. No tenían dos dioses, ni tenían dos señores. Nadie puede tener y servir a dos dioses, ni puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Tiene que tener uno de cada cosa, un solo Dios y Padre, y un solo Señor. Por lo tanto, no en todos hay este conocimiento. Los que no tienen este conocimiento no son de Dios. Los discípulos estaban claros y sí eran de Dios. Ellos habían conocido al Padre y habían conocido al Hijo. Y habían conocido que Dios había enviado a su Hijo.
y sabían que el Hijo iba a estar en ellos. Esto fue lo que ellos creyeron. Pero repito, no en todos hay este conocimiento. ¿Qué tenemos entonces? En Efesios 4, del 4 al 6, nos dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados también a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ven aquí en Efesios la misma situación que hemos visto en el versículo anterior, de que tenemos un solo Dios y Padre y un solo Señor. Aquí nos da todavía más detalle y nos dice que tenemos un cuerpo. Para usted que está viendo este video, ¿qué cuerpo es ese? Si usted lo responde en voz alta, asegúrese, porque esto es una prueba de cómo está el entendimiento acerca de la verdad. Un espíritu, ¿qué espíritu es ese? Un Señor, ¿qué Señor es ese? Dígalo. Dígalo como una confirmación de lo que usted ha creído. Una fe, ¿cuál es la fe que usted tiene? Un bautismo, ¿cómo es ese bautismo? Un Dios y Padre, ¿quién es ese Dios y Padre? Entonces, si usted dio su respuesta, vamos a colocarla aquí, lo que es la fe genuina, la verdad que ha estado escrita desde los siglos y será por los siglos de los siglos y eternamente. Un cuerpo, ese cuerpo somos nosotros, el Hijo es la cabeza. Está escrito en la palabra de Dios, nosotros somos un cuerpo, somos los miembros de ese cuerpo, somos nosotros los que tenemos cada uno un don y lo debemos utilizar en provecho de todo el cuerpo unido. La cabeza de nosotros es el Hijo de Dios y Dios es la cabeza de Cristo, de su Hijo. Un espíritu, ¿qué espíritu tenemos? ¿Un desconocido? ¿Un tercero? No, el espíritu que tenemos es el del Hijo de Dios. Un Señor, ¿quién es nuestro Señor? El Hijo de Dios. Solamente tenemos un Señor que es el mismo espíritu, nuestra cabeza. Una fe. ¿Qué fe? La del Padre y el Hijo. No hay otro evangelio, no hay otra fe, solamente hay una sola fe. El Padre y su Hijo, no hay más. Un bautismo. El único bautismo, inmersión en el nombre del Hijo de Dios. Solamente en nombre del Hijo de Dios es el bautismo. No en nombre de la Trinidad ni ninguna otra cosa rara ni extraña por ahí. No es por aspersión, no es extraña. Es inmersión en el nombre del Hijo de Dios, creyendo que Él es el Hijo de Dios. Y un Dios y Padre, que también es el Dios y Padre de nuestro Señor. Con esto tenemos aquí declarado Efesios 4, ¿qué es lo que tenemos? Si usted lo dijo correctamente, no tenga temor entonces. Ha entendido y ha aprendido bien. Continuemos. La boda del Cordero. Lo que hemos leído anteriormente acerca de que sean uno es justamente lo que tiene que ver con la boda del Cordero. El Cordero se va a tener que hacer uno con aquellos que son de Él, para que puedan escuchar su voz, para que puedan entender el mensaje, para que puedan levantarse de la muerte. Aquellos que Dios le dio son los que el Hijo le va a dar vida. Dice que el Padre le ha dado la potestad de que le dé vida a aquellos que Él le dio. Entonces, vamos a ver de qué manera es la boda del Cordero. En 1 Corintios 6, 15 al 17 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Esto es matrimonio, hermanos. Cuando el hombre deja a su padre y a su madre y se une con su mujer y los dos se hacen uno solo, los dos serán uno. Eso es matrimonio. No un papel firmado estratégicamente por negocio, por interés o por satisfacer los deseos de los mundanos o requerimientos del mundo. Desde que un hombre tiene una relación con una mujer, es esposo de ella, se junta y se hace uno con ella. Dice aquí que el que se une con una ramera, se hace uno con ella. Entonces, porque la palabra de Dios declara, los dos serán una sola carne. ¿Cómo es el matrimonio con el Hijo de Dios? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nosotros tenemos que tener el espíritu del Hijo de Dios en nosotros. Y de esa forma estamos matrimoniados, casados, unidos con el Señor. Entonces tenemos que entender que nuestro Señor es el Espíritu,
como dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Entonces tenemos que ser uno con Él. Eso fue lo que el Hijo de Dios le pidió a su Padre. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Padre, tú en mí, yo en ellos y ellos en mí. Porque el Hijo de Dios recibió el Espíritu de su Padre en ocasión de su bautismo, que descendió sobre el Hijo en forma de corporal como de paloma, de tal manera que simbolizaba la mansedumbre y la humildad del Hijo de Dios y el trabajo que iba a desempeñar. El ave que descendió es la presencia del Padre en el Hijo, y esa presencia del Padre lo guió al desierto para ser tentado. Entonces, en esa ocasión, el Padre se unió a su Hijo. Ahora es necesario que el Hijo se haga uno con nosotros y nosotros uno con el Hijo. Pero, ¿por qué habla de una ramera aquí? El que se une con una ramera. ¿Y por qué habla del matrimonio con el Hijo? ¿Nos casamos con el Hijo o nos casamos con una ramera? ¿Qué elegimos nosotros? Segunda de Corintios 3:17 nos dice claramente, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si nos casamos con el Señor, somos libres. Tenemos un Señor de libertad. Él es libertad. Conocemos la verdad, que es el Hijo de Dios, y la verdad nos hace libres. Pero si nos casamos con una ramera, ¿qué seremos? Apocalipsis 17:5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Se refiere claramente a todas las enseñanzas erróneas que han entregado por todo el mundo las religiones. La madre de las rameras, la Iglesia Católica Apostólica Romana, y las demás rameras pequeñas, todas aquellas que han bebido vino con ella, las que han hecho acuerdos con ella y las que se han unido a ella, se han hecho rameras. ¿No saben que la Escritura dice que el que se une con una ramera se hace uno con ella? Bueno, hermanos, tenemos la decisión. O nos unimos a la verdad, que es el Hijo de Dios, o nos unimos a la mentira de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ese es el matrimonio que tenemos que elegir. Apocalipsis 14:4 habla acerca del último tiempo, diciendo, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. No se contaminaron con mujeres, no se contaminaron con iglesias, hijas de la madre ramera. No se unieron a rameras, no se hicieron uno con las rameras. ¿Con quién se hicieron uno? Siguieron al Cordero, que es la verdad, por donde quiera que va. ¿Con quién se unieron? Con el Cordero. Son del Cordero, le pertenecen al Cordero, como dice el mismo Hijo de Dios en su oración del principio. Padre, aquellos que me has dado, quiero que los guardes. Tuyos eran y me los diste. ¿A quién le entregó el Padre a su Hijo? A los que creen en el Hijo, a los que siguen al Cordero, a los que quieren hacerse uno con el Cordero, los que esperan al esposo o al novio, en este caso todavía, para tener una unión con él. En el mundo son pocos los que están esperando esta unión, están más pendientes de estar unidos con el mundo, que es lo mismo que unirse con la ramera. Este asunto que estamos tratando es de vital importancia para discernir con quién es que estamos unidos o con quién nos queremos unir, con la muerte o con la vida. Veamos. Apocalipsis 11, del 1 al 2 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué hay aquí? ¿Ustedes creen que el Hijo de Dios puede casarse o unirse con alguien sin saber si realmente le va a corresponder? ¿Acaso no hay que hacer una revisión para determinar quién es que ama a Dios y quién no? ¿Quién cree en Dios y en su Hijo y quién anhela vivir en la patria celestial? Porque recuerden que lo que tienen en la frente, los que son de Dios, según Apocalipsis 14:1, es el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Y según Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, dice que tendrán el nombre del Padre en la frente, el nombre del Hijo y el nombre de la ciudad, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios. Por lo tanto, hay que ver si realmente pertenecen a Dios o no para podérselo llevar. Tiene que haber un juicio investigador previamente. Ese juicio investigador determina
si realmente aquellos que son para salvación están listos para ella. No puede llevárselos primero y después allá en los cielos indagar si realmente debían estar allá. No, debe indagarse desde aquí. Por eso es que hay que medir, hay que revisar a los que adoran en el templo, hay que revisar la ciudad, hay que medirlo. ¿Y qué significa medirlo? ¿Y cómo es esa boda? ¿Quiénes son los que son parte de esa boda? En Apocalipsis 21, del 9 al 12, vemos las medidas que son arrojadas después de pasar ese censo. Aquí vemos las medidas. Allá en el capítulo 11 se manda a medir. ¿Qué significa? Verifica quiénes son los que pueden recibir el sello. Ahora, aquí sabremos quiénes son aquellos que pueden recibir ese sello. Quiénes son los que son medidos. Vino entonces, dice el Apocalipsis 21, 9 al 12, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Por qué habla de desposada, esposa del Cordero? Porque esto ocurre después de que ya las 7 copas han sido derramadas. Por lo tanto, ya es esposa, ya ha sido rescatada. Y entonces ya aquí se puede saber quiénes son los que forman o conforman esa santa ciudad. Y me llevó en el espíritu, dice el versículo 10, a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. A veces uno piensa que el Hijo de Dios se va a casar con 4 paredes, 12 puertas y 12 columnas. Sin embargo, sabemos muy bien que a Dios no le ha interesado nunca lo material. A Él le interesa las personas, le interesan los seres creados, le interesamos nosotros. Por lo tanto, esto es una simbología de quiénes son los que componen la santa ciudad. Empezando desde aquí. Las puertas son los 12 hijos de Israel, los 12 hijos de Jacob. Estamos hablando de Rubén, Manasés, estamos hablando de Neftalí, Simeón, cada uno de los hijos de Israel. 12 puertas, 12 tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 21, 13 al 16 sigue diciendo, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Si usted quiere saber quiénes son las tribus que están a cada uno de esos lados, sencillamente vaya a ver cómo se erigía el tabernáculo en el desierto y cómo se colocaban las tribus. Y usted podrá darse cuenta de a qué lado iban y cuáles son los nombres de cada uno, en qué posición estaban. Seguimos en el versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, o sea, 12 columnas, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, las columnas que componen esa ciudad son los 12 apóstoles. Son los que dejaron las columnas establecidas de la verdad cuando el Hijo se las entregó. Aquellos que debían permanecer con el estandarte levantado. Versículo 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. ¿Se acuerdan, hermanos, de Apocalipsis 11? En Apocalipsis 11 mandan a medir la ciudad, el templo, medirlo. El patio de afuera no se mide, pero dentro de la ciudad hay que medir. ¿Para qué medir? ¿Qué es medir? Medir es juicio. Es un juicio. Cada vez que nos entregan la verdad de que Dios tiene un hijo, automáticamente la persona va a juicio. Si procede conforme a la verdad, entonces va a salvación. Si no acepta la verdad, va entonces a perdición. No recibe sello. Entonces, para medir la ciudad se utiliza una caña de medir. Esa caña de medir es la verdad, el evangelio eterno. Y cada una de las verdades que proceden de la boca de Dios. Cada una de ellas es una medición para cada uno de nosotros. Y todos aquellos que pasan la prueba, entonces llegan a formar parte de esos muros. Ahora, la ciudad, dice el versículo 16, se halla establecida en cuadro, o sea, es un cuadrado, y su longitud es igual a su anchura. Por lo tanto, tenemos un cuadrado perfecto. Y él midió la ciudad con la caña, o sea, con la vara de juicio, 12,000 estadios. Si la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, y usted toma 12,000 y lo multiplica por, o sea, la longitud por la anchura, se va a dar cuenta que 12,000 por 12,000. Verifique cuánto le da. Verifique cuánto le da 12,000 por 12,000. A ver quiénes son los que componen el muro.
y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. 144,000, porque son 12,000 por 12,000. 144,000. Estamos hablando aquí de que los 144,000 son el muro, por eso se llaman reparadores de portillo, reparadores de muro, porque uno llama al otro y de esa forma se edifica encima de lo ya edificado, los cimientos. Pero mire cada cual cómo edifica, no sea cosa que coloque hoja, hojarasca o heno, que cuando venga el fuego de la prueba pueda permanecer lo que cada quien coloque sobre el cimiento. Ahora, las 12 puertas son los 12 hijos de Israel o de Jacob. Las 12 columnas son los 12 apóstoles. Y los muros de 144 codos son los 144,000, o sea, 12,000 por 12,000. Tenemos las medidas que se pidieron en el capítulo 11 de Apocalipsis. Los 144,000 son los últimos que han de ser escogidos en el mundo a través de la verdad, después de pasar el juicio de Dios, que es la vara de la verdad, el evangelio eterno y las palabras que salen de la boca de Dios. Tenemos la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que es la esposa del Cordero, donde están los que componen esto. Además, la ciudad tiene el sol, que es el Padre, usted lo puede seguir leyendo en Apocalipsis, y tiene la lumbrera, que es el Hijo, que son los que están siempre en la ciudad. Por lo tanto, hermanos, esa ciudad es la esposa del Cordero. Todos los que han aceptado la verdad que están mencionados aquí, especiales dentro de los especiales. Esa es la esposa del Cordero. Ahora, la cena de las bodas del Cordero tienen que efectuarse en un momento dado. Las cenas de las bodas del Cordero. El instante en el cual el Cordero tiene que llegar para hacerse uno con su esposa es la cena. Es el momento apropiado e indicado para unirse a su esposa, hacerse uno con ella, como pidió en el capítulo de Juan que habíamos leído al principio, que ellos sean uno, lo dice varias veces. Yo en ellos, lo dice varias veces. La gloria de Dios para nosotros es que el Hijo en nosotros, lo dice varias veces. Recordemos entonces el evento original en el cual se declaró el plan de Dios para que el Hijo de Dios sea parte de nosotros. De qué manera nosotros nos hacemos uno con Él, porque Él primeramente se hizo uno con nosotros. Porque aquel que se hizo participar de carne y sangre, así como nosotros, para poder llevarnos a nosotros a su Padre, es el Hijo de Dios. Y tenemos que ver de qué manera se figura Él en todo lo que es la historia del plan de salvación. En Éxodo capítulo 12, del 1 al 4, y vamos a leer más, dice lo siguiente. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, que es el mes de Abib, ya para el día 10 de Abib, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces, ese día 10 hay que tomar el cordero. Ese día 10 se aparta el cordero. Tomemos nota entonces de los detalles que Dios da. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. O sea, no es una parte del cordero que se van a comer. O es todo o es nada. Pero Dios manda que se coma todo y que no dejen nada. Aquella noche comerán la carne asada al fuego. Estamos hablando de que
Desde el día 10 que se toma, elige el cordero y se guarda, hasta el día 14 de Abib, que es cuando el cordero debe ser inmolado, sacrificado, y ese cordero sacrificado, la sangre de él, debía colocarse en el dintel de la puerta, o sea, en el marco de la puerta, para marcar la puerta. ¿De qué manera entonces Dios estableció en la primera ocasión lo que era la unión del pueblo con su Hijo? Bueno, lo estableció en la forma de comerse su carne. Tenía que hacerse uno con el cordero. El cordero elegido tenía que hacerse parte del vientre de la persona, tenía que hacerse parte de la persona. En toda su dimensión, en toda su condición tenía que hacer. Ahora, el cordero se inmolaba, se sacrificaba el 14 de Abib entre las 2 tardes, o sea, a eso de las 3 de la tarde, y la sangre entonces de ese cordero se colocó en el dintel. ¿Para qué era aquella sangre en el dintel? Bueno, nosotros sabemos, vamos a seguir. El día 15 de Abib, entonces, como dice la Escritura, tenía que comerse, dice en el versículo 8, y aquella noche, o sea, aquella noche después de sacrificarlo, claro está, y tenían que asarlo, claro está. Entonces tenían que, después de sacrificarlo, poner la sangre, asarlo, y después entonces el 15 comerlo. Era el 15 cuando se comía el cordero. El momento de la Pascua era el 14. Pascua significa sacrificio. Por lo tanto, el momento de la muerte del cordero era el 14 a eso de las 3 de la tarde. Pero comérselo era el día 15. Se hacía uno el cordero con la persona el día 15. Seguimos. Éxodo 12 del 10 al 13. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí hay mucho que aprender, hay mucho que entender. Número 1, nos tenemos que comer o participar del Hijo de manera completa. No es solamente una parte de la verdad, no es solamente un meñique de la verdad, no, es toda la verdad que tenemos que consumir. Tenemos que tener toda la verdad, no solamente una parte. Si tenemos un poquito de mentira, eso debe ser consumido en fuego. Nada puede quedar para después. Tiene que ser la verdad solamente. Pero ese día había una urgencia. La urgencia era que iban a salir apresurados. Por eso les dice, ceñidos vuestros lomos, o sea, vestimenta adecuada para salir, vuestro calzado en vuestros pies, porque no iban a perder el tiempo buscando los pares de zapatos o sandalias para poder salir. Iban a perder tiempo si se iban a dejar eso para después. Tenían que estar listos para partir. Y vuestro bordón en vuestra mano. El bordón era en este caso un bastón donde estaban registrados la genealogía. Y lo comeréis apresuradamente, o sea, coman porque se van. Coman porque van a salir. Esto es lo que iba a pasar esa noche, que Dios iba a pasar por la tierra de Egipto y le iba a herir a Egipto. Iba a destruir todo primogénito y a todos los dioses de Egipto. Pero la carne que se comieran no era lo que les daba vida. La sangre que colocaban en la parte exterior de la puerta era lo que les daba o les preservaba la vida. Porque si no estaba la sangre allí, el que estaba dentro no iba a tener vida. La sangre era la que prevenía que la muerte entrase. Era por esa sangre que eran marcados o sellados. Era la sangre que hacía que ese pueblo fuera uno con Dios. Porque si no, entonces todo aquel que estaba contra Dios tenía que morir. Cuando Dios ve la sangre, lo que hace es que ve a su Hijo y pasa de largo y no hace ningún tipo de daño. Ve a aquel que da vida, al que es la vida, y pasa de largo. Pero el que no tiene esto, muere. O sea, en pocas palabras,
El pueblo de Israel estaba sellado con sangre. Estaba sellado para vida. No le podía pasar nada al que hiciera caso del mandato de Dios. Entonces el 15 de Abib, que es lo que dice aquí, en esa noche se comían el cordero de manera apresurada, listos para partir, y a medianoche ocurre entonces la muerte de los primogénitos. Si alguien no estaba con la sangre en el dintel de su puerta, moría también el primogénito de esa casa. O sea, la razón para no perder la vida era tener la sangre, pero si no tenía la sangre, entonces moría. No se refería al comer la carne del cordero, sino se refería a la marca de sangre. La sangre es la que es la vida del cuerpo. ¿Dónde vemos nosotros algo parecido? En Ezequiel 9:6 dice: matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Hermanos, en esta ocasión no podemos poner sangre en el dintel de la puerta. No podemos, porque aquí en Ezequiel 9, la señal que tienen que tener es directamente el espíritu del Hijo en la persona. Porque si no lo tiene, entonces va a morir, porque no es parte del pacto. Esto que es la sangre es el primer pacto, el pacto en la sangre de animales. Ahora vamos a continuar. En Apocalipsis 7:3 dice, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿De qué manera serán sellados? Si ya la sangre del Hijo fue derramada, no tenemos que matar corderitos y marcar puertas. Ahora tenemos que ser marcados nosotros, porque habla en la frente, no en el dintel de la puerta. El conocimiento de Dios, el afianzamiento en esa verdad que hemos conocido, es lo que nos prepara para recibir el Espíritu. El hecho de aceptar la verdad y bautizarse en el nombre del Hijo nos hace ser hijos, y por cuanto somos hijos, tenemos que esperar el Espíritu del Hijo para nosotros. Hasta que no tengamos ese Espíritu, no se pueden soltar los vientos. Hasta que no tengamos ese sello, las trompetas no pueden sonar. Hasta que no tengamos ese sello, como pasó en los días atrás de la tierra de Egipto, no seremos libertados de Babilonia. Otro caso, también bien declarado en Apocalipsis capítulo 9, versículo 4, es cuando dice, en la quinta trompeta: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Hermanos, estoy hablando de una repetición. Lo que fue antes volverá a ser. Por eso Dios mandó a que se narrara cada vez que se tenía la reunión para lo que es la Pascua, en el mes de Abib, se narrara lo que fue el Éxodo. Dice Dios que contaran esto a todos los hijos, y cuando los hijos preguntaran qué es esto, le dijeran que es la mano poderosa de Dios, que en el tiempo de Israel en Egipto pasó, y Dios hirió a los egipcios y dejó con vida a los del pueblo de Israel. Nosotros tenemos que entender que en este tiempo Dios actúa igual, pero ahora no es por sangre de animal, no es por una renovación de pacto con sangre de vino y pan sin leudar, no. Ahora tiene que tener el sello, y el sello es el Hijo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el matrimonio que debe efectuarse. El Hijo en nosotros y nosotros en el Hijo, como el Hijo pidió, que seamos uno. De esa manera no seremos destruidos. Éxodo 12, 26 al 29 en esta ocasión. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche,
Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. El 15 de Abib, entonces, a medianoche, fue la última plaga para lo que es Egipto. Veamos el orden. Dios da el conocimiento de su cordero, se sacrifica el cordero, se coloca el sello y la marca, y después es que viene la plaga de muerte, después que ya lo han comido. Sobre aquellos que no tienen el sello, mueren. Nosotros tenemos la misma premisa en estos días, pero en vez de salir de Egipto, ¿de dónde tenemos que salir, hermanos? De Babilonia. Apocalipsis 18:4 dice que tenemos que salir de Babilonia. Ahora no es de Egipto, sino de Babilonia. Entonces, esto se va a repetir, pero esperamos el sello, hermanos. El mundo no espera más que la segunda venida del Hijo. El mundo no espera nada, mejor dicho. Y hay muchos de nosotros en estos días que hemos olvidado y perdido el rumbo de la profecía. Muchos no están esperando nada. Y hay otros que dicen, no, yo lo espero todos los días. Es mentira, no lo puede esperar todos los días. Porque nosotros estamos metidos en las cosas del mundo, estamos imbuidos en las cosas del mundo y nos distraemos a cada instante. Y si Dios nos agarra a nosotros en un momento de distracción, ¿estaremos nosotros listos y esperando? ¿O seremos como las vírgenes imprudentes? Pregúntese eso. Hay momentos para esperar y Dios no nos deja en desconocimiento. Dios actúa en su tiempo. Él sabe y por eso declara todo. ¿O usted cree que Dios dejó a Génesis hasta Apocalipsis para que entendamos las profecías y al final nos va a decir, no, pero ustedes nunca van a saber cuándo? Entonces, ¿para qué estudiamos profecía? ¿Para qué revisamos la escritura? ¿Para qué Dios nos dejó tantas pistas si al final no vamos a saber cuándo es? Sin embargo, nos manda a velar, nos manda a estar preparados, a estar pendientes y nos dice que no sean sorprendidos como ladrón en la noche. El mundo será sorprendido, pero ustedes no. Entonces nos manda a velar y ahora me van a decir a mí que nadie puede saberlo. No, por favor, seamos un poquito más inteligentes y sabios. Dios dejó todo esto para nosotros. No hará nada Dios sin manifestárselo a sus siervos, los profetas. Hermanos, si hay una oportunidad, vamos a proclamar a todo pulmón, como todo aquel que tiene una trompeta en la mano, que la oportunidad está a las puertas. No nos podemos quedar callados, porque entonces vendrá el Señor a la hora que nosotros no esperamos y nos pondrá con los hipócritas. Entonces la última plaga fue el 15 de Abib a la medianoche, para que el pueblo de Dios saliera el 15 en la mañana. La cena del Hijo de Dios, entonces, es esa cena en la cual el Hijo de Dios se hizo uno con el pueblo de Israel en Egipto. El Hijo de Dios no celebró Pascua debido a que Él era la Pascua o sacrificio. Realmente Pascua es igual a sacrificio. Pascua no es comérselo, ¿eh? Pascua es sacrificio. Luego es lo que viene comerse el sacrificio, que es comerse la Pascua. El Hijo de Dios solamente celebró la cena ceremonial llamada Seder, que es un recordatorio de lo que sucedió en el éxodo de Israel de la esclavitud de Egipto. Lo hizo el día 14 en sus primeras horas, ya que él iba a ser muerto según el mandato entre las 2 tardes del día 14 de Abib. O sea, el 14 de Abib, el Hijo de Dios en las primeras horas en la noche, ¿verdad? Sus primeras horas de la noche, realizó una cena ceremonial, una cena importante en la cual se narraba lo que era Éxodo capítulo 12, se explicaba, se veía la mano poderosa de Dios obrando en favor de su pueblo, se veía cómo Dios selló a su pueblo, lo marcó con la sangre y luego comieron y se hicieron uno con el cordero. En cuanto a la carne, sabemos que en aquella ocasión la carne para nada aprovecha, es el espíritu el que da vida, pero en esa ocasión fue establecido en carne y sangre de animal, hasta que llegara el Hijo de Dios y se hicieran la carne y sangre del Hijo de Dios directamente. Y luego entonces, en lo que es las 2 tardes, o sea, las 3 de la tarde de la parte clara del día 14, murió el Cordero de Dios. Por lo tanto, no podías realizar el ceder o la cena después del 14, o sea, el día 15, comerse el Cordero o comerse el mismo, sino que lo que hizo en realidad es que en las primeras horas del 14 hizo la cena con sus discípulos, recordó lo que era el éxodo y todo aquello, y entonces en la otra parte del día, que es la parte clara, murió el cordero entre las 2 tardes.
Esta es la cena del Señor o la cena del Cordero, donde nos hacemos uno con Él al celebrar el nuevo pacto luego de la cena. O sea, en las primeras horas del día 14, cuando se realiza el Seder, realmente estamos celebrando una cena y deberíamos darle la importancia que tiene la cena del Señor o la cena del Cordero, porque es el recordatorio de lo que es la liberación de nosotros. Es donde tenemos que entender nuestra liberación de Babilonia ahora. Nosotros nos hacemos uno porque en esa ocasión, ya al realizar el nuevo pacto, cuando nosotros tomamos el vino y comemos el pan sin levadura, nos hacemos uno con Él, porque Él entra en nosotros. Eso es un pacto de promesa o una confirmación del primer pacto, ahora en el segundo pacto, diciéndonos que nosotros vamos a participar de su espíritu, pero nos dejó con la sangre ya del Hijo de Dios y con la carne del Hijo de Dios. Ciertamente, la carne y la sangre de este mundo no nos puede llevar a la vida eterna, pero el espíritu sí da vida. Así que esperamos la redención, la adopción de estos cuerpos terrenales, la transformación y la mente del Hijo en nosotros, que es el espíritu del Hijo en nosotros. Y este sería ya lo que es el pacto que vamos a tener para toda la eternidad. Por lo tanto, vemos la importancia del día 14. El Seder, según lo que dice Wikipedia, aquí les dejo la dirección para que puedan entender y buscar esta información. El Seder de Pesaj, en hebreo, que significa orden o colocación, es un importante ritual festivo judío, dicen ellos, pero realmente es algo instituido por Dios, celebrado en la primera noche de Pesaj, o de Pascua, o sea, la primera noche de la parte oscura del día 14, el 14 de Nisan. Ellos le llaman Nisan porque es el nombre que Babilonia le dio al mes de Dios. Nosotros decimos Abib, porque es el nombre que Dios le puso en la escritura a ese mes. Abib, que significa primavera o que significa espigado, mejor dicho, una espiga, que cuando el fruto sale a formarse. Y fuera de Israel, en cambio, en la primavera y segunda noche de Pesach, 15 y 16 de Nisan. O sea, hay lugares fuera de Israel que se celebran el 15 o 16 del primer mes, en ocasión de celebrar la Pascua. O sea, ¿se recuerdan que el día 15 era que se comía el cordero? Pues todavía algunos de ellos siguen con la instrucción de comérselo el día 15, porque siguen comiéndose un cordero. Nosotros lo hacemos el día 14, en las primeras horas, como el Hijo de Dios lo hizo, porque no podía hacerse cuando el otro pacto se venciera. O sea, si en las 3 de la tarde del día 14 el Hijo de Dios tiene que morir, ese pacto ya no cubría a las personas que estaban bajo el antiguo pacto. Pero si el Hijo de Dios, como lo hizo, efectuaba un nuevo pacto, renovaba el pacto horas antes de que se venciera el viejo, entonces el nuevo entraba en vigencia y no dejaba a los suyos descubiertos. Por lo tanto, el pacto que hemos de recibir, el pacto en el Espíritu, debería darse antes de que se venza el nuevo pacto. Y eso significaría recibirlo antes de que se celebre el nuevo pacto durante la cena o Seder, que es lo que se hace en las primeras horas del día 14. Este es el orden. El Seder va primero, o sea, la cena, una cena normal, la cena, recordando lo que es el éxodo del pueblo, la salida. Debemos estar listos, nuestras ropas preparadas para salir rápidamente, nuestro calzado en buen estado para poder realizar las funciones y correr sin tener que estar después perdido buscando qué ponernos en los pies. Y todos preparados para poder partir cuando el sello se entregare. Como mismo lo hicieron los israelitas al salir de Egipto, nosotros tendríamos que hacerlo ahora para salir de Babilonia. Ese llamado salir de ella, pueblo mío, es un llamado de emergencia y urgente. Y debe realizarse o podría realizarse antes de celebrar el nuevo pacto, así como fue instituido por el Hijo, que se hiciera el nuevo pacto antes de que se venciera el pacto en el corderito. Entonces, ahí habla de unas discrepancias en el calendario lunar hebreo y el calendario gregoriano, que es solar. El calendario hebreo es lunisolar, o sea, mezcla de lunar y solar. El gregoriano es puramente solar. Entonces, de acuerdo a los cambios que han hecho en los días y en las fiestas, pues ellos cambian la fiesta, puede caer en el mes de abril o puede caer en el mes de marzo. Esto es el Seder de Pesach. En este año cayó en abril porque hubo un Adar 2 o un segundo Adar, que es un mes que se agrega como compensación por el retraso del cumplimiento de los meses de 30 días que
ahora son de 29, algunos. Y además porque la Tierra dura 365 días y 6 horas en darle la vuelta alrededor al Sol. Entonces se agrega un mes más. Y este año hubo que hacerlo. También es un año bisiesto para el calendario gregoriano. Seguimos. La cena del Hijo de Dios. Con esto estamos. El propósito de Dios es que seamos uno con su Hijo. Por esto envía el Espíritu de su Hijo, según Gálatas 4:6, a los que son hijos por haber creído el Evangelio eterno. Antes se comían la carne y la sangre era colocada en el exterior, pero en la noche del Seder y luego del mismo, o sea, acabada la cena, se estableció el nuevo pacto en el cual participamos del cuerpo y la sangre del Hijo de Dios, haciéndola parte de nosotros al ingerirla, confirmando con esto la promesa del pacto de entregarnos el Espíritu, ya que la carne para nada aprovecha y el Espíritu es el que nos va a dar la vida. Ese es el que da vida. Es el día 14 del mes de Abib, cuando se define quién es de Dios y quién no lo es. Por esto se manda a que durante el Seder se recuerde la salida del pueblo de Israel de Egipto, porque ahora el pueblo tendrá que salir de Babilonia, según Apocalipsis 18:4. ¿Qué digo con esto de que el día 14 se define quién es de Dios y quién no lo es? Bueno, usted tome nota. El día 14, cuando se puso la sangre en el dintel de las puertas, se marcó en el pueblo de Egipto, en el área de Egipto, quién era de Dios y quién no. Al que era de Dios no le pasaba nada. Al que no era de Dios, su primogénito moría. En esa casa que no tenía la marca. Cuando los discípulos, los que estaban celebrando la renovación del pacto, ese día 14 también, unos comieron dignamente lo que era el nuevo pacto, pero hubo uno que no comió dignamente el nuevo pacto porque lo comió el pan mezclado con el vino. Justamente fue Judas. Esa noche se determinó que Judas era un traidor. Esa noche se identificó a Judas como un hijo del enemigo, como un enemigo de Dios, solamente un hijo de perdición. Pero los discípulos no lo sabían, estuvieron con él todo el tiempo y todavía seguían pensando que era el que manejaba el dinero y que, bueno, hacía las cosas bien. Hasta que el mismo Judas fue al monte de los olivos y con un beso entregó al Hijo de Dios. Ahí ellos se dieron cuenta de que Judas era un hijo del diablo, un hijo del enemigo, del adversario. Entonces, esa misma noche, ese mismo día 14 se definió. ¿Se recuerdan que allá en Egipto los primogénitos murieron, que no tenían el sello? Bueno, pues aquí el que hizo el nuevo pacto de forma indigna, que no creía, que no era parte del equipo del Hijo de Dios y de Dios, que no había sido transformado por la palabra del Hijo, que no la había creído, pues también murió. Ese mismo día 14 también murió. Estamos viendo un paralelo, porque en estos tiempos nos damos cuenta de que va a haber un sello del Espíritu, el Hijo va a estar en sus hijos y eso va a hacer que el que tenga el Espíritu no sea tocado por las plagas que van a venir, que también van a destruir y van a matar. Son 6 trompetas, son 6 varones, son 6 que van a destruir después de que el otro haya hecho su trabajo de marcar, sellar o señalar a los que son de Dios por haber creído. Es el día 14 cuando esto ocurrió en Éxodo y es el día 14 cuando ocurrió en el tiempo de los apóstoles. Bajo la misma premisa que antes, hermanos, entonces, preparen sus ropas y su calzado para partir apresuradamente. Esa noche de la cena se definió mediante el pacto que Judas era un traidor a la causa. Aquel que come el pan mojado, ese es. Y ese mismo día murió. Los demás apóstoles no sabían quién era hasta que llegó ese día. Luego todos los apóstoles tuvieron que irse de manera apresurada. La primera promesa del pacto eterno se dio el día 14 en días de Moisés. La confirmación de esa promesa se dio el día 14 en días de los apóstoles. Ese día, el Hijo de Dios ruega, lo leímos al principio, ¿se acuerdan? Para que aquellos que eran de Él sean protegidos en el mundo, como si estuviesen sellados. Estaban limpios todos, menos el hijo de perdición. Ninguno de ellos se perdió, sino solamente Judas. Entonces, Judas no estaba sellado, no estaba protegido. El Hijo de Dios pidió por los que eran de Él, por los que Él había cuidado. Ellos no habían tenido todavía el sello, sino hasta Pentecostés. Pero antes de ese sello fueron preservados por el Padre, porque el Hijo de Dios le dijo, Padre, protégelos, cuídalos, yo los he cuidado en tu nombre, ahora cuídalos tú. Y es lo mismo que estar sellado. Eso lo hizo el Hijo de Dios el día 14 en Getsemaní, en el Monte de las Olivas.
Estamos hablando, hermanos, de un paralelismo. Y estamos a punto de celebrar otra vez este año la renovación del pacto con algunas cosas de sumo interés. En la profecía y en las parábolas encontramos que debe realizarse una separación de los del mundo y los de Dios. Por ejemplo, uno tomado, otro dejado, como dice Mateo 24:40. 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas, como dice Mateo 25, del 1 al 13. El siervo inútil que es echado fuera al crujir de dientes porque tuvo los dones, el conocimiento y no lo utilizó, no lo repartió, no lo entregó para hacer más fruto, según dice Mateo 25, 14 al 30. Siervo inútil, fuera también, desechado. Ovejas a la derecha, cabritos a la izquierda. Mateo 25, al 31 al 46. Dice cuando el Señor venga en la nube con sus santos ángeles, pero no puede ser después de los 1000 años, hermanos. No puede ser, porque antes de eso el Hijo de Dios ya había venido, los que son de él se levantan de la tumba, son transformados y él se los lleva. Los demás se quedan aquí muertos. Y después vuelven a la vida después de los 1000 años. O sea que aquí en esta parábola está hablando de justamente el momento de la selección. Unos sí y otros no. Señalado y sin señal. Ezequiel 9. Pon una señal, a los que no tienen señal, mátalos. Ancianos, niños, mujeres, todos, no perdone ninguno. Sellado y sin sello. Apocalipsis 7:3. Los que tienen el sello, no les pasa nada. El que no tiene sello es atormentado. Hay otro en Mateo 22, del 12 al 13, que dice, sin vestido de boda. ¿Cómo tú entraste aquí? Dice el padre de la familia que había organizado la boda, sin tener vestido de boda. ¿Cómo tú entraste sin creer en mi hijo, sin tener la justicia de él? ¿Cómo tú estás aquí? No, para afuera. Entonces hay un escrutinio, hay una revisión, hay un juicio para determinar quién es y quién no es. Pero todo eso tiene que ocurrir antes de que se suelten los vientos, antes de que venga la muerte, así como pasó en los días del Éxodo, antes de que pasara el ángel de la muerte, tenía que tener un sello en la casa, los hijos de Dios. Antes de que viniera la muerte, tenía que estar el pacto realizado en tiempos del Hijo de Dios cuando vino la primera vez, etcétera, etcétera. Vamos a ver uno de estos casos, que es el de las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas. Porque tenemos que entender cuándo ocurre la división. La división ocurre después de los 1000 años, ocurre cuando el Hijo de Dios viene en las nubes, ya después que todo ha sido destruido, cuando se ata Satanás, o cuándo ocurre la división. Cuando el Señor venga. Cuando venga por segunda vez o cuando venga por tercera vez, porque va a venir 2 veces más. O será durante las bodas. ¿En qué momento se tiene que hacer la división? Según estas parábolas que estamos viendo aquí, que usted puede analizar y revisar, se hacen cuando se viene a tomar cuenta, cuando el esposo viene, cuando las bodas están para celebrarse, porque es en ese momento, no después, sino en ese momento, no antes, sino en ese momento, cuando se define quién es de Dios y quién no lo es. Esa es la revisión. En Mateo 25, del 5 al 6, leemos entonces. Y tardándose el esposo, estamos hablando de la parábola de las 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes, estaban todas esperando con sus lámparas, y dice aquí, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿A qué hora, hermano? A la medianoche. ¿Usted se recuerda a qué hora fue que pasó el ángel de destrucción o la muerte por Egipto? Cuando el tiempo de Moisés, a la medianoche. ¿A qué hora fue que tomaron al Hijo de Dios prisionero cuando los apóstoles? A la medianoche. Entonces estamos hablando aquí de que ciertamente hay algo con la medianoche, porque usted no sabe a qué hora vendrá el Hijo de Dios, si vendrá la primera vigilia, la segunda vigilia, a la medianoche, el canto del gallo. Hay que estar pendientes. Pero ¿por qué tenemos que estar pendientes si viene a la primera vigilia, segunda o al canto del gallo a la medianoche? Si no sabemos el día, ni la hora. Porque nosotros estamos velando, hermanos. Somos diferentes. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No estemos bebiendo el vino de fornicación de la ramera. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué estamos viendo aquí? Dice arriba, y tardándose el esposo. ¿Usted cree que el esposo se tarde? ¿De qué manera se puede retrasar una boda? Si falta un invitado, no se retrasa.
Si falta el novio o falta la novia, la boda no se realiza todavía. Pero si están el novio y la novia, se realiza la boda. ¿De qué manera puede Dios retrasar la boda, sino más bien diciéndole a su hijo, todavía no, no vayas? Y nosotros tomamos esa espera por tardanza. Cada vez que nosotros vamos a esperar el Espíritu y no lo recibimos, según la profecía marca, y no lo recibimos, decimos, no, no es ahora. ¿Qué entendemos? Se está tardando, ¿eh? Esto se está tardando. Y por eso podemos irnos a dormir, pero hay un problema. Cuando nos llamen, porque el Señor ya viene, cuando nos avisen, cada vez que nos avisan, tenemos que estar listos, con las lámparas listas, preparadas y con aceite. Porque si nos quedamos sin aceite, seremos 5 vírgenes imprudentes. Pero si estamos atentos y vamos cada vez que haya que ir, entonces estamos atentos a la profecía y a la palabra de Dios. No es que esa tardanza. Lo que pasa es que Dios, para poder salvarnos, oigan esto, tuvo que retardar el tiempo del desastre, el tiempo de la muerte, la retrasó para que nosotros podamos entrar. Es lo que dice ahí, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay otra cita todavía más interesante, que es esta. Porque aquellos días, según dice Marcos 13, del 19 al 20, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿Ustedes se dan cuenta qué día fue que acortó? No fue los días de la profecía de la bestia. No fue los días de la profecía de los 2 testigos de Apocalipsis 11. No. Eso tiene su tiempo completo. ¿Qué fue lo que Dios acortó? Acortó los días de tribulación. Ahí lo dice, usted lo puede leer mejor que yo. Acortó los días de tribulación, o sea, son menos días de tribulación. Si Dios hubiese enviado a su hijo a la boda hace 3 años, hermanos, muchos de los que hoy se van a salvar no se hubiesen salvado. Es más, ninguno se hubiese salvado, porque ¿quién aguanta un tiempo tan difícil como ese que se narra aquí? Ahora, ¿de qué manera se acortan los días de tribulación? Bueno, diciéndole al hijo, que es el esposo, no vayas todavía, ve al final. Ellos van a creer que tú te tardas, van a irte a esperar y tú no vas a llegar. Eso fue lo que pasó con las vírgenes. Estaban esperando, pero él no llegó cuando ellas estaban esperando. El tiempo se les extendió, pero fue mejor que se les extendiera, porque si se hubiese llegado antes, imagínense, hermanos, tal vez ni siquiera ellas se hubiesen salvado con todo lo que iba a venir después. Ahora, si Dios no acorta el tiempo de tribulación, no se salva nadie. Por eso no podemos tomar como tardanza el hecho de que el Hijo de Dios todavía no haya sido puesto y colocado como el Espíritu en nosotros. Tenemos que esperar el momento y no podemos desfallecer, tenemos que estar atentos y preparados. Tenemos que ser 5 vírgenes prudentes, porque es el tiempo de la división durante las bodas. Y aquí habla de la medianoche, ya lo hemos visto. Por eso, esto tiene una hilación perfecta. Tardándose el esposo, que no es tardanza, sino que es preservación de la vida de nosotros los escogidos, de aquellos que han creído. Y de esa manera, cuando el Señor venga, podremos entrar a las bodas con Él y ser parte de Él y Él de nosotros. En 1 Corintios, hablando acerca de la cena o ceder, es importante entenderla porque tenemos que celebrarla este año. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es comer la cena? Unas personas tomaron la cena del Señor como si fuese la Pascua. Pascua no es cena del Señor, pero tampoco Pascua es el nuevo pacto. Son cosas distintas las tres. La Pascua era el sacrificio del cordero que se hacía antes. El nuevo pacto es tomar la sangre, que es el vino, y el pan sin levadura, que es el cuerpo del Hijo de Dios, sin pecado. Lo que es realmente aquel que por nosotros se hizo pecado, no cometió pecado. Entonces tenemos que comer la cena con la levadura, sin levadura, con panes sin levadura, no con la vieja levadura. Y vemos ahí que son cosas distintas. Pascua, muerte del Cordero. Nuevo pacto,
el que es la confirmación de la esperanza de Cristo en nosotros, del Hijo de Dios en nosotros. Y la cena, que es el preámbulo o una comida que se hace antes, en la cual se habla del Éxodo, se recuerda lo que se pasó allí, comían hierbas amargas, o sea, lechugas que son un poco amargas, con sal, que simbolizaban las lágrimas del pueblo de Israel en la esclavitud, la amargura, que eran las hojas aquellas amargas, por eso se come con hierbas amargas, y comían estas cosas para entender lo que era el yugo de la esclavitud y la alegría después, porque se hacía una cena, una cena ya mucho más concentrada, una cena buena, a lo que uno llama buena, ¿verdad? Que era la alegría de haber sido rescatada de esa esclavitud. Ahora, después de eso es que viene la renovación del pacto. Así fue como el Hijo de Dios lo hizo. Entonces dice Pablo en 1 Corintios 11, al 20 al 26, dando un detalle. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea, el ceder, el reconocimiento de lo que fue el Éxodo. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. No tienen concepto, hermano, de lo que pasó en Éxodo. Esta gente que lo que quiere es hartarse el estómago, dice aquí. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Vieron allí? La noche que fue entregado, día 14, Él estaba cenando con sus discípulos. No era una cena para hartarse, era una cena de recordar lo que era la amargura de la esclavitud, una cena para la alegría de lo que es el nuevo pacto, la promesa de Dios de liberación. Ese día el Hijo de Dios, después de cenar, dice, después de cenar, tomó pan, tomó la copa y realizó el nuevo pacto, el día 14 después de haber cenado. Entonces hay un evento primero que es la cena, que es el momento en el cual se determina quién es quién, y el nuevo pacto, que es el momento en el cual nosotros hacemos el pacto de la esperanza de redención, de que vamos a recibir el sello o el Espíritu. En un momento dado, el Espíritu vendrá y no tendremos que realizar el nuevo pacto, porque será el sustituto de ese nuevo pacto. El pacto definitivo vendrá después. Entonces, tenemos que hacer una cena, lavarnos los pies como buenos hermanos. Fíjense que esa noche el Hijo de Dios les enseñó lo que era a sus discípulos el servicio. Él dijo, si yo soy su maestro y les he lavado los pies, ustedes también tienen que hacer lo mismo entre ustedes. El siervo no es mayor que su amo y uno no es mayor que su señor. O sea, el siervo no es mayor que su señor. En pocas palabras, tenemos nosotros que entender que no nos vamos a hartar, que todos tenemos que pasarnos unidos siendo uno. Le voy a dar una nota. Hemos dicho antes que el espíritu o el sello no se va a entregar un día de santa convocación, porque las personas van a estar haciendo cosas diversas, pueden estar trabajando, pueden estar haciendo cualquier otra cosa, durmiendo, no sé. ¿Saben algo? El día 14 del mes de Abib no es un día de santa convocación, porque ese día, si ustedes se dan cuenta, al Hijo de Dios lo llevaron de aquí para allá, al Sanedrín, lo llevaron a varios sitios y todo lo demás, porque no era un día de santa convocación. Si usted lo lee en Éxodo, se va a dar cuenta de que no era un día de santa convocación. Sin embargo, el día 15 sí es de santa convocación. El primer día de la fiesta de panes sin levadura sí es un día de santa convocación. Estamos hablando entonces de que el día 14 puede ocurrir lo que tan anheladamente hemos estado esperando. Estamos viendo entonces en 1 Corintios lo que este día 14 vamos a hacer. Las familias se reunían y en sus casas comían, hacían una cena familiar. El Hijo de Dios hizo lo mismo con sus discípulos porque ellos eran su familia.
Él dijo en una ocasión, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre y mis hermanos. Y justamente sus discípulos eran su madre y sus hermanos. Por eso estaba esa noche celebrando la cena juntamente con ellos. Y durante la cena, después de la cena, pues realizó el nuevo pacto, porque no lo iba a hacer después, no podía. Entonces estamos viendo el paso, nosotros vamos a hacer esto el día 14, vamos a tener una cena en familia, los que se puedan reunir, los que puedan compartir, luego vamos a lavarnos los pies, símbolo de que hemos entendido la raíz de lo que es el servicio que el Hijo nos quiso enseñar, para nosotros, cada uno, que nadie busque ser el mayor, sino que cada quien se haga siervo de los demás. Y luego entonces tendremos todo listo para la renovación del pacto. Tenemos que tener nuestras uvas ya para molidas allí para hacer el vino, y tenemos que tener el pan sin levadura, muy importante porque desde el día 14 en la tarde no puede haber pan con levadura, no puede haber levadura dentro del pueblo. Comeremos pan sin levadura y el vino. Si Dios en su misericordia entiende que ese es el momento para darnos el sello antes de la renovación del pacto, muy agradecido estaré porque su promesa se habrá cumplido en mis días. Pero tenemos que estar listos y preparados para realizar lo que Dios estableció. Solamente Él puede quitar aquello que Él ha colocado. Solamente Él puede echar para atrás o sustituir algo que Él mismo ha puesto para nosotros, para nuestro beneficio. Así que tenemos que estar listos, así como en el tiempo de los apóstoles, el cordero estaba apartado, el Sanedrín tenía su cordero para ser sacrificado, aunque no se sacrificó, claro, porque cuando el Hijo de Dios murió, el cordero que estaba en el templo no pudo ser sacrificado. Se rasgó el velo en dos y no pudo hacerse sacrificio, porque ya el Hijo de Dios había sido el sustituto, el cumplimiento de ese símbolo. Ahora tenemos que estar también listos con nuestra uva, con nuestro vino y nuestro pan, listo para ser ingerido como parte del pacto que Dios estableció. Si Dios entiende que es el momento, vuelvo y repito, muy agradecido de que sea así. Entonces, esto es, en resumen, lo que vamos a ver en estos días. Estamos en el borde de las profecías. Es bueno que usted conozca estas cosas, que entienda, según lo que se ha explicado, la preparación que usted debe tener. Léase el Salmo 118, que es el canto del Cordero, que el Hijo de Dios cantó antes de partir al Monte de las Olivas. Léalo para que usted vea el deseo del Hijo de Dios para con su Padre, los deseos y las intenciones de servirle. Debemos realizar entonces una cena para recordar las promesas de Dios este día 14 de Aviv en las primeras horas de la noche. Estudiar la historia de Éxodo capítulo 12, compararla con la de los apóstoles y ver un futuro cumplimiento para nosotros. Tenemos que estar listos para partir de manera apresurada. Cero estar descalzo, nada de improvisar. Estar listos como si usted fuera a partir para realizar una obra tremendamente importante de parte de Dios. Lavarnos los pies mutuamente como hermanos, como iguales, como siervos unos de otros también. Y realizar la renovación del pacto como nos fue dejado, si Dios lo permite, si es su voluntad, como lo ha sido hasta ahora.